regresaré. Desde cada rincón del país, hasta el pulso de las grandes ciudades, El Refugio te conecta con lo mejor de nuestra cultura. Bienvenidos y bienvenidas al Refugio. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bueno, mañana es 17 de octubre y uno podría decir, sin temor a equivocarse, que se trata de una fecha patria. Es un momento donde algo cambia, algo comienza. Y lo que comienza es un cambio radical en una manera de hacer política. Hay algo brutal que ocurre ese día. Y claro, ustedes piensen que si alguien en ese momento tenía 15 años, hoy tiene 95. Con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que uno recuerda a partir de un conglomerado de imágenes de algo que no vivió, de algo en lo que no estuvo presente, pero que sin embargo se convierte en una ausencia muy presente a lo largo del tiempo. Es como si uno dijera, yo no sé qué ocurrió en tal fecha patria. No sé, y sin embargo sé. Esa ausencia de la imagen vuelve a hacerse presente a partir de determinados hechos políticos, económicos y psicológicos, también y sociales, que convierten esa imagen de las patas en la fuente en algo presente, nuevamente presente. Cuando pensaba en qué decir en este editorial, en esta fecha, pensaba en lo que más me gusta, que es la productividad impresionante en la literatura, en el ensayo, en el teatro, en el cine, que ha determinado que de una u otra manera aparezca el 17 de octubre, aparezca Perón, aparezca Evita, en ese conglomerado de imágenes. Y cuando yo leí la novela de Perón de Tomás Eloy Martínez, me preguntaba qué sería verdad de todo eso que narraba. Tan extraño y tan fascinante el libro de Tomás Eloy Martínez, que incluía desde el 17 de octubre, que por supuesto ya había pasado, de 1945, hasta López Rega yendo a hacer las compras por orden de Perón delante del invitado que era Tomás Eloy Martínez, por ejemplo, que incluía los encuentros de Tomás Eloy Martínez en Puerta de Hierro con Perón. Pero claro, en el relato de Tomás Eloy no estaba la ruptura del lenguaje brutal que hay en Leónidas Lamborghini, por ejemplo, tanto en Las patas en la fuente como en El solicitante desbocado. Ahí hay una ruptura de la lengua. Es como si Lamborghini entendiera que pusieron las patas en la fuente los cabecitas negras, los que siempre despreciaron, los peones de campo que eran esclavos de sus amos. Todo esto lo convierte en un texto inolvidable que modifica el lenguaje, porque finalmente la irrupción en la fuente, la irrupción del 17 de octubre, aquello que no se podía controlar, aquello que parecía una bacanal política, necesitaba otro lenguaje, necesitaba otras imágenes que comenzaron a nacer en ese momento y que al día de hoy perduran, por ejemplo, en la tapa del libro Plaza Tomada, donde Alejandro Horowitz, que va a estar con nosotros enseguida, es compilador de un grupo de intelectuales que reflexiona sobre ese 17 de octubre. Me acuerdo ahora
de Néstor Perlongher. Néstor Perlongher, un notable escritor, en un cuento que está en prosa plebeya, ubica a Eva Perón bajando del cielo a la tierra y encontrándose en una situación prostibularia. Y esto no significa que esté cuestionando a Eva Perón, sino todo lo contrario. Lo que está mostrando, a través de una prosa impresionante, la de Perlongher, impresionante, es esa idea de acompañamiento hacia los más humildes que tejió también las artes plásticas a través, por ejemplo, de Santoro, con su impresionante iconografía peronista. Él estuvo con nosotros aquí. O me acuerdo de Evita Capitana, un cuento de Inés Garland, donde Inés Garland cuenta cómo una niña, frente a una situación de probable abuso, piensa que Evita la va a proteger. Fíjense lo que puede la literatura frente a un hecho histórico. Un hermoso texto de Inés Garland. Hermoso texto. Me acuerdo de Gorila, de Osvaldo Soriano. Gorilas de Osvaldo Soriano, donde el padre, que es un gorila, el padre que aparece en la ficción, en el texto de Soriano, de pronto aparece alguien con un grabador geloso, nuevo, impecable, donde estaría la voz de Perón, y el padre de ese muchacho que aparece en el cuento, que es Gorila, reconoce inmediatamente él la voz de Perón y dice, es auténtica, es la voz de Perón. Fíjense la productividad del peronismo, de la figura de Perón, de Evita, y esa productividad, ¿cuándo nace? ¿En qué momento nace? El 17 de octubre. Ese es el nacimiento de algo inédito para la política argentina, para la vida política argentina. Sigo citando textos vinculados con esto que estoy tratando de construir. Hablé de Leónidas Lamborghini y de Perlongher como los más brutales, los más brutales. ¿Y Coppi no es brutal? Me acuerdo que cuando se estrenó Evita de Coppi, bueno, un sindicato argentino decidió atacar el teatro donde estaban haciendo la obra después triunfa en Francia y se pone no hace tanto tiempo en el Teatro Nacional Cervantes. ¿Por qué la atacaban? Porque mostraba una Eva distinta, mostraba a la Eva desde el gorilismo quizás. ¿Y cuál es el problema? Tanta riqueza la del personaje que permite que Coppi, con su enorme talento, muestre otra Eva Perón. ¿Pero por qué hay otra Eva Perón y hay otro Perón? ¿Por qué ocurre eso? Porque la imaginación irrumpe en la historia siempre. Fíjense que nombré a Inés Garland, a Leónidas Lamborghini, podrían nombrar a Eugenia Almeida, que en un cuento que se titula Los habitantes del edificio, aparece en una reunión de consorcio todo el desprecio por el otro, el cabecita negra, el negro, directamente el negro, el intento de construir una clase media bien alejada del pobre. Y esto es un texto bastante reciente de Eugenia Almeida. Me acuerdo ahora de Abelardo Castillo y de los muertos de Piedra Negra. Piedra Negra era una cantera, y esa cantera había dos muchachos, Martín y el hermano, hablo de memoria, y acaba de caer Perón, y ellos van a atacar el cuartel donde supuestamente los están esperando, y ellos creen que los que los están esperando son peronistas y van a defender, como lo hizo el general Valle y pagó con su vida, van a defender a Perón
y no a la revolución libertadora, que así se llamó, se autodenominó, y que había masacrado a civiles, cientos de civiles en Plaza de Mayo a las 2:15 de la tarde. Bueno, los hermanos, creo que uno era Anselmo y el otro Martín, sí, encuentran que no era lo que esperaban, lo que ocurrió, y por supuesto mueren. Con la prosa de Abelardo Castillo, con la impecable prosa de Abelardo Castillo. Me acuerdo de Matajari 55, un texto de Ricardo Piglia, del gran Ricardo Piglia, quien tanto, bueno, en lo personal yo lo admiro muchísimo, y ese texto muestra una suerte de espía, por eso dice Matajari Hari, repite Matajari Hari, en una época donde evidentemente el despiste que provoca la partida de Perón es descomunal. Y ahí está Piglia dando cuenta de ese momento de confusión y de delirio, porque digamos, el peronismo también devino en un enorme delirio político, porque uno dice, bueno, ¿quién fue el hombre o el político, o el gobernante, o el presidente que más benefició a los trabajadores? Perón, sin ninguna duda. La Argentina cambió radicalmente con Perón. Les dio todo aquello que era imprescindible dar: jubilación, vacaciones, aguinaldo, un desarrollo de la clase media que no existía. Perón, sin duda. ¿Y quién fue el que echó a los montoneros de la plaza? Perón, sin duda. ¿Y quién fue también el que quizás permitió, quizás no permitió, vaya a saber, que existieran las 3A y que un López Rega siniestro creciera como creció? Perón. Quizás fue Perón. Y quizás fue Perón el que eligió como sucesora a María Estela Martínez de Perón. Es decir, hay muchos Perón, hay muchos. ¿Y quién puede dar cuenta de eso por momentos más profundamente, a lo mejor, que algún historiador? ¿Quién? La ficción. La ficción. Ahí tenemos la descomunal potencia de Rodolfo Walsh en Operación Masacre. Hay un muerto que vive. La ficción. Ahí tenemos Germán Rosenmacher, si no me equivoco, sí, con Cabecita Negra. Otro cuento maravilloso de Germán, que además era un gran dramaturgo, Germán, donde queda tan claro esa idea de construir el enemigo a partir del color del pelo, del color de la piel o de la camisa. En algún momento siempre Perón en los discursos, el primer Perón, se sacaba el saco para ser un descamisado. Podría citar más textos, pero prefiero quedarme con esta idea de que la ficción habla permanentemente, muy pero muy seguido. Fíjense Inés Garland, fíjense Eugenia Almeida, fíjense Abelardo Castillo, Piglia. Habla de aquello que es tan difícil hablar, como es muy difícil hablar de los orígenes, aquello que es absolutamente inaugural. El 17 de octubre es absolutamente inaugural. Ahí comienza algo. Y cuando algo comienza, tiene que ver con una escena primaria. Es como aquello que sabemos que existió porque sigue presente y a la vez no sabemos exactamente qué significa. Por lo tanto, hay que resignificarlo una y otra vez hay que resignificarlo, volver a creerlo. Por eso, cuando Almeida escribe Los habitantes de un edificio o del edificio, lo que uno ve es lo contemporáneo. Ve esa clase media que tiene mucho, pero mucho miedo a parecerse a aquello que desprecia y que ataca. Porque, claro, no quieren aquello que declaman
supuestamente democráticamente, no quieren esa igualdad. Bueno, la literatura puede dar cuenta de estos fenómenos de una manera profunda, de una manera distinta. Y digo el teatro, y nombré a Coppi, pero también podría decir todas las películas que se hicieron sobre Perón, desde La Hora de los Hornos hasta aquello que tan bien captó ese enorme cineasta que fue Leonardo Fabio, y que lo captó desde lo más subjetivo. Por ejemplo, desde Gatica al mono. Lo captó a través de esa mirada, por momentos oblicua, que nos detiene en la subjetividad, que nos detiene en aquello que la historia no puede dar cuenta sino a través de la ficción, sino a través de una construcción simbólica donde ese 17 de octubre de 1945 sigue hablando. Y la prueba de que nos sigue hablando la vas a tener en instantes, con Plaza Tomada. ¿Y el subtítulo de Plaza Tomada cuál es? El libro que compila Horowitz. ¿Qué tiene para decirnos hoy el mítico 17 de octubre? ¿Qué tiene para decirnos hoy el mítico 17 de octubre? De esto se trata el próximo bloque. La palabra es inocente, se aplica a revolución técnica, a revolución técnico-científica, voy a hacer una revolución en mi vida. La idea revolucionaria tiene una antigüedad y ambigüedad que nadie puede negarle. Se está imponiendo de manera vertical una agenda de transición verde que implica el sacrificio de las poblaciones en nombre de una transición energética que solo va a favorecer a los países más ricos. Tenemos que entender por qué la gente está reaccionando de esta manera reaccionaria. Todas las voces de la cultura están en El Refugio.
Dijimos Plaza Tomada, nombré 2 veces el subtítulo. ¿Qué tiene para decirnos hoy el mítico 17 de octubre? Y está un amigo de la casa, Alejandro Horowitz. ¿Qué dice? Maestro, editor y compilador. Sí, señor. ¿No es cierto? De intelectuales como Enrique Fofani, que está aquí, y Cristian Zuckdorf, ¿no es cierto?, que también está aquí, todos doctores, todos con un currículum que es imposible repasarlo. Pero contanos vos sobre el libro y vamos a hablar también de los trabajos de cada uno. Mirá, vos sabés que el trabajo de editor tiene una escena temida, que es el editor le pide a alguien un texto sobre un tema. Cuando a vos te traen un texto que vos no pediste, estás en mucha libertad de decir lo que te parece, pero si vos lo pediste, decirle al que se lo pediste que no lo vas a publicar es sencillamente horrible. Pero vos sabés que la característica más importante de mi personalidad es que yo tengo mucho ojete. Claro, entonces, claro, sí, hay gente que es muy inteligente, pero no tiene. Yo tengo. Y entonces, ¿cuál es el gran ojete? Todos hicieron trabajos muy, muy buenos y no tuve ninguna situación de este carácter, lo cual es una alegría y no te puedo explicar. Bueno, porque sabes elegir. Sí, pero te quiero decir algo. Vos podés elegir al campeón mundial y ese día no le salió. Y no le salió, y no deja de ser el campeón mundial, pero ese día no. Pero a estos les salió todo, y esto es fantástico. ¿Hay alguna forma, antes de darle la palabra a los amigos, de responder esta pregunta? ¿Qué tiene para decirnos hoy el mítico 17 de octubre? Ahí va. Si vos tenés 70 años, sos de la generación del 70, te dice una cosa. Si vos sos de la generación posterior, de 60, vos sos de la generación que nació en las condiciones políticas, fuiste joven en las condiciones políticas de la dictadura burguesa terrorista, ya es otra. Si vos tenés 50, fuiste joven en el alfonsinismo, en las condiciones del alfonsinismo, y si tenés 40, y así. Entonces, el secreto de todo esto es que para las distintas generaciones, la imagen que se les compone alrededor de un mito no es igual y por lo tanto reconstruir los significados no es que es plural simplemente porque no piensan lo mismo. Es plural porque existencialmente no juega el mismo papel en su vida. Para mi generación, entender la política argentina era entender el peronismo. Si vos no entendías el peronismo, no jugabas ni a las bolitas. Y entonces tenía todo esto una necesidad que en alguien que tiene 30 y pico no existe, no es así. Maestro Fofani, yo leí un libro, también vamos bien, ¿no? No me equivoqué en nada. Yo leí un libro sobre César Vallejo y el dinero. Uh-huh. No me equivoqué. Hicimos un programa, ¿te acordás? Pero excelente el libro. Bueno, gracias. Sigue circulando. Bueno, sí. Se publicó en Lima, entonces a veces los libros no llegan, digamos, así que hay temporadas en que el libro no se encuentra, pero digamos que sí. 17 de octubre, Revolución Rusa, peronismo. ¿Te animaste a eso? Bueno, en tu artículo te animaste a eso. Hay que animarse a esto. Sí, es verdad. Me pasó algo con esa genealogía que intento marcar porque me encontré con ese poema de González Tuñón que publicó en 1933, que se llama curiosamente Cosas que ocurrieron el 17 de octubre y que de alguna manera me hizo pensar que podía ser una suerte, ¿no?, a partir de la imagen poética, ¿no?, de una bisagra entre ese octubre rojo, ¿no?, de la revolución y la irrupción, ¿no?, que ocurrió el 17 de octubre del 45. También porque en el poema
hay una mención a Severino Di Giovanni, que fue un anarquista. Que lo fusilaron, está en el texto. Claro, entonces, y también a partir de una idea de Alejandro, ¿no? Cuando se pregunta qué queda de la revolución y dice nada, pero después dice, bueno, quedan algunos pedacitos en esto, en lo otro. Entonces me parecía que el 17 de octubre del 45 se encontró, digamos, el militante de izquierda, el que venía luchando por todo eso durante décadas, y ese nuevo sujeto histórico, ¿no? que aparece ahí, ¿no? Entonces me parecía que era interesante trabajar esa fecha, octubre, ¿no? Aun cuando Felipe Piña dice algo muy interesante, que quizás el antecedente del 17 de octubre del 45 fue la Revolución de Mayo, en cuanto a concentración, ¿no? Claro, pero fíjate una cosa. La Revolución de Mayo, si vos recordás la escena famosa de las cintas celestes y blancas, para que te dejaran French pasar, claro, para que te dejaran... ¿Qué eran las cintas celestes y blancas? Era el password. Sí. Vos, si no tenías la cinta, no te dejaban pasar. Eran buenos vecinos, digamos. Así es. Vos fíjate, hay 460 invitaciones y los participantes del Congreso son 200 menos. A los otros los dejaron afuera. Es decir, eran democráticos, pero no tanto, y se ocuparon de garantizar el resultado. Eran ilustres. Acá va. Plaza Tomada es el momento en que esa plaza cambia de dueños. Sí, claro. No hay password. No. Cristian, este es el punto. Sí. Me gustó muy, bueno, todos los trabajos son excelentes, ¿no? Pero, claro, recordamos en un conglomerado de imágenes, yo le decía hoy hace un ratito esto, recordamos de una manera muy confusa aquello que no conocemos, porque no estuvimos ahí. Contanos. Y mi punto de partida era esta cuestión, ¿no? Esto que decía hace un rato Alejandro, que es que el 17 de octubre ocurrió hace 80 años y por lo tanto no tenemos interlocutores vivos en general, por lo menos, que hayan participado. Y en ese sentido uno podría decir incluso que el 17 de octubre es tan presente, ¿no? En términos de la simultaneidad de los que estamos vivos, como el octubre del 17. En el sentido de que no hay gente viva que haya participado, y en ese sentido es pasado. Digamos, es un hecho pasado. Ahora, la política, por definición, es lo que ocurre en el presente entre los que estamos vivos. Esa es un poco la definición que da Arendt, que a mí me parece una definición interesante. Siempre es simultaneidad. Entonces, ¿qué pasa con los hechos pasados, completamente pasados, y la simultaneidad? Bueno, entonces ahí lo que me puse a pensar es qué hay para mí, personalmente, digo, para partir de lo más cercano, respecto de ese hecho pasado. Y en principio dije, tal como decía Alejandro, respecto a las generaciones, lo primero es nada. En el sentido de que me salía ese chiste de Borges cuando le preguntan qué opina de Sartre y dice, caramba, no suelo pensar en Sartre. Y yo dije, bueno, caramba, no suelo pensar en el 17 de octubre. Y después dije, bueno, en realidad no es tan así, ¿no? Es decir, no suelo pensar, porque aparece como el Día de la Lealtad, etcétera, y eso es mucho más una puesta en escena estatal o partidaria que un hecho vivo en sí mismo. Ahora, cuando uno empieza a repasar las imágenes que nos conectan con otros hechos de desbordes políticos, el 17 de octubre está ahí como una escena primordial, o sea, una escena de origen. No claro, solo para una escena de origen. Es una absolutamente escena de origen. Como entonces, nacer. Es como nacer. O incluso, y ahí traía es una doble cita de Pascal Quignard, que es esta idea de que las imágenes... Claro, publicás una cita entera de Pascual Quignard que es excelente. Es hermoso eso que dice, que es que, en cierto modo, podríamos decir que somos seres imaginativos, seres que producen imágenes, porque nos faltan dos imágenes. La imagen de nuestra concepción y la de nuestra muerte. La escena primaria. La escena primaria que no podemos... No. Es más, no la podemos concebir, creo. No la podemos concebir, pero no podemos dejar de imaginarla. Es decir, crear otras imágenes para poner en tensión con esa imagen que falta, pero también una imagen, en cierto modo, escatológica, ¿no? Una imagen de nuestra muerte, que tampoco está. Que no la vamos a poder ver. No la podemos ver, no la vamos a evitar, pero al mismo tiempo esa imagen va a estar ahí presente como una imagen imposible, pero que produce otras imágenes. Ahora, en la política pasa eso. Como una amenaza. Como una amenaza. Pero la política supone poner en juego esas imágenes. Entonces, mi pregunta era, ¿qué pasa con el 17 de octubre y esas imágenes del origen y de aquello que sería un fin?
esa puesta en tensión. Y ahí vos tenés la diferencia con el presente. El 17 de octubre arranca a un coronel que había sido transformado en un político proscripto, en un jefe político de un movimiento que está disputando ni más ni menos que con el orden político tradicional existente. No es que el 17 de octubre va a acompañar a Perón, a Martín García para llorar juntos, sino el 17 de octubre cambia de lugar al movimiento, a la clase obrera, a la calidad de la ciudadanía política y al país en su conjunto. Es un punto de quiebra. Hay un antes y un después, y por eso es una escena fundante. Ahora, Sí, y aparte, es como incontrolable. Por supuesto. Es incontrolable, cruzan el riachuelo nadando. Cruzan de mil maneras. De mil maneras. Porque aparte, fíjate, no es que empezó el 17, empezó el 14, el 13 en Berisso, van, vienen, rebotan, vuelven. Es un movimiento, tiene la característica de lo plebeyo, es decir, aquello que se va acumulando según su propia lógica y logra expandirse más allá de su propia frontera. Enrique, ibas a decir algo. sí, no, me iba a recordar que hoy se cumplen los 80 años de la CGT, Del Comité Central Confederal. Comité Central, donde escuchamos, ¿no?, a partir de esa transcripción taquigráfica de la propia voz, digamos, de los líderes, ¿no?, gremiales de cada gremio, ¿no? Y me parece muy interesante esa sesión, porque uno va escuchando, ¿no?, lo que dicen y cuál es la posición que tienen respecto de Perón, digamos, ¿no? Que no es la misma. Que no es la misma, Claro. ¿no? Y finalmente después la votación que deciden la huelga para el 18, ¿no? Pero me parece que esa sesión es fundamental, ¿no?, leerla. Ese debate tiene dos componentes, como bien sostiene nuestro amigo Fofani, que son decisivas. La primera es cuando vos escuchás a el rechazo del 17 de octubre, el nipo-nazi peronismo, vos sentís que el que dice eso no entiende absolutamente nada, simplemente está insultando a un movimiento. Y los que defienden a posteriori lo que sucede, la calidad de sus argumentos comparada con la lectura de esos dirigentes obreros, es un chiste. Estas explicaciones, cuando yo leo por primera vez el acta, porque hasta 1973 esa acta no era pública, se conoce recién entonces, estaba guardada en la biblioteca de la Unión Ferroviaria. Pues bien, en ese momento, cuando la conozco, me doy cuenta que las explicaciones famosas sobre el peronismo no valen gran cosa. Cuando vos subtitulás los hechos imaginarios, ¿qué quieres decir? Bueno, un poco esta cuestión que decía hace un rato, es decir, hay hechos políticos fundamentales que organizan cualquier tradición política. Y en realidad podríamos decir cualquier presente político. Una acción política supone fundamentalmente dos cosas, podríamos decir. Una es elegir y crear una tradición, ¿sí? Inscribirse y gestar los propios antecesores. Y al mismo tiempo elegir un determinado proyecto futuro. Ahora, hay hechos que tienen una potencia particular y que no importa que estén sustraídos de la simultaneidad y por lo tanto de la actividad política concreta, de la acción política, sino que están ahí, en cierto modo, dispuestos, disponibles, a veces escondidos, para que alguien los tome en un presente. Pienso, por ejemplo, las montoneras, para montoneros, es de golpe un hecho que conecta con otro.
¿no? Uno podría pensar, para ir más atrás y traer a Benjamin de nuevo, la figura de Espartaco para la revolución alemana de los espartaquistas, ¿no? Hechos que son absolutamente hasta inverosímiles en la tradición, pero que permiten conectar algo. Entonces hay hechos que tienen una particularidad potencia en la creación de imágenes. Y creo que el 17 de octubre es uno de esos hechos. Está ahí disponible como un conjunto de imágenes para hacer política. Lo que no quiere decir que se haga siempre. Lo que más bien uno podría pensar que se hace muy pocas veces, pero están disponibles las imágenes. Esta fórmula de están disponibles es casi un manual de instrucciones. Cuando queremos entender por qué un movimiento popular no se construye de arriba para abajo, el modelo es el 17 de octubre. El 17 de octubre inventa a Perón, no Perón, claro, el 17. Ahí nace Perón. Ahí está. Y nace Evita. Evita también. nace más tarde. ¿Por qué? Porque Evita en el 17 de octubre todavía no es más que la mujer del coronel. Ella va a jugar un papel político a partir de la presidencia de Perón y en un lugar muy particular. La política tiene tiempos que son tiempos institucionales. La vida tiene exigencias que son exigencias diarias. La Fundación Eva Perón no es no política, es de la política personal cara a cara, es de la política del que necesita que le resuelvan algo inmediatamente y la Fundación lo hace. Y esta aptitud de cruzar una cosa con la otra es el lugar particular que Evita tiene en el movimiento a posteriori. Y por eso fíjate que llega un momento en que el movimiento obrero le propone a Evita que sea su representante en la fórmula presidencial. Claro. ¿Y Bueno, quién se niega? Perón. ¿Pero por qué se niega Perón? Porque los militares le dicen no, no y no. Los militares no dicen absolutamente nada. No la podían ni ver, no la podían ni ver, Horacio. Mira, vamos despacio. La odiaban. La mujer estaba... Estás hablando de los militares del 55, que es un ejército que ha sido dado vuelta por la Libertadora. En el 51, los militares no decían ni pis, ni caca, ni montoneros. Hacían saludo uno. El general era el presidente de la República. Había sido plebiscitado con el 62% de los votos. El prestigio de los oficiales superiores era enorme. La sociedad argentina tenía para ellos un lugar altamente destacado. Eran felices con Perón. El cuento de los oficiales gorilas es un cuento de un pequeño núcleo. Y vos lo ves cuando mirás el golpe del 55. Cuando mirás el golpe del 55, Leonardi, su pistola 45 y de su decisión de morir. Perón tiene todo el ejército, puede aplastar a Leonardi 1500 veces, pero tiene que matar oficiales. Y nadie mata oficiales en defensa de la Constitución. No alcanza. Tenés que tener razones que Perón no tenía y que Leonardi sí tenía. Esta diferencia hace a una diferencia que permite que Perón retroceda. No porque no tiene capacidad militar, sino porque le sobra. Pues sí que podía enfrentar el golpe perfectamente, esto decís. El golpe del 30 y el golpe del 55 son golpes que el presidente permite. Permite. Sí, señor. Fíjate bien. El golpe del 30 se hace con los cadetes. ¿Por qué alguien hace un golpe con los cadetes? Uriburu. Porque no tiene ningún cuerpo de ejército. Y si el presidente tiene un cuerpo de ejército y los otros tienen a los cadetes, el presidente permite el golpe. De lo contrario, se terminó. Es más, el ministro de Guerra, el doctor Irigoyen, renuncia 30 días antes del golpe porque Irigoyen no le permite poner presos a aquellos que estaban fastidiando. Ahora, la aeronáutica bombardeando Plaza de Mayo, evidentemente había una decisión. Rojas
llegando con su barquito y amenazando con bombardear Buenos Aires, había una decisión muy fuerte. Ese es el punto. Y esa decisión no tiene una contradecisión de esa potencia, ni mucho menos. Los otros están dispuestos a matar y a morir, claro, pero no. Enrique, ¿qué pensás? ¿No nos podemos pelear con Horacio un poco? Un poco. Creo que es muy, muy claro lo que dice Alejandro. No, me gustaría por ahí pensar el título, ¿no? Plaza Tomada, que al menos en el uso que le doy en mi ensayo es un homenaje a Cortázar, ¿no? Claro. Pero como me gusta decir... Casa Tomada. Claro, Plaza pero Tomada. como me gusta decir, es un homenaje de vuelta completa, digamos, porque Cortázar es alguien que desde París, bueno, que se fue porque no soportaba el peronismo, él mismo lo dice, ¿no? Pero descubre América Latina, descubre la Revolución Cubana estando en París. Y ¿no? Nicaragua. Y Nicaragua, claro, está ahí con Ernesto Cardenal. Y hay una cita que me gusta mucho, que fue recuperada en el año 78. En el 2018, perdón, en el 78 la dijo en Cuba, en una audición de radio, donde Cortázar dice, ¿qué cosa? Estaba rodeado de muchedumbres que también pedían la justicia social y yo no me di cuenta. Necesité muchos años La izquierda no se dio cuenta. Claro, pero dice, necesité muchos años para entender, no sé hasta qué punto, no sé si resignificó el peronismo, pero sí, digamos, los movimientos populares y las revoluciones latinoamericanas. Justo ¿no? Nicaragua terminó muy mal, ¿no? Claro, sí, justo Nicaragua se convirtió en un gobierno de ultraderecha absoluto, ¿no? Claro. Sí. Pero un gran artista no tiene por qué entender política. Si un gran artista tiene una obra importante y una sensibilidad importante, sus opiniones políticas, en fin, son secundarias. Si yo tuviera que elegir mis lecturas por aquellos que no son ni antisemitas, ni xenófobos, ni homófobos, ni anticomunistas, en fin, mi biblioteca se vería reducida a proporciones mínimas. No es eso lo que le tengo que pedir a un gran artista. A los dirigentes políticos es otra cuestión, pero ahí no hay un error, fíjate. Yo, cuando escribí Los Cuatro Peronismos, no tuve oportunidad de ver el diario del Partido Comunista que existía en ese momento y accedí a la colección muchos años después. Y ahí entendí. No es que el Partido Comunista no se daba cuenta que lo que estaban ahí era la clase obrera. El razonamiento es muy simple, es distinto. Fíjate, si el Partido Comunista es el partido de la clase obrera y la clase obrera hace con el partido su conciencia, si no hace lo que el partido dice, simplemente son los desclasados, es muy simple. Entonces, el juego era de otra naturaleza. La apuesta era, el Partido Comunista apoya a la fuerza que gana las elecciones y después se queda con el movimiento obrero como resolución de la crisis política. Entienden perfectamente, simplemente que entienden del modo en que un conservador entiende un problema político, no es que no entiende. En la radio no podemos hacer silencio, así que no lo podemos hacer. Nace un Perón, lo que pasa es que yo leyendo tus libros percibo claramente, hablo con Horacio ahora, ¿cuántos Perones hay? Hay un montón. Sí. Hay un montón. A ver, primero... No es que nace Perón tenemos a Perón, nace Evita, no. Lamborghini, Néstor Perlonger, Rodolfo Walsh, Abelardo Castillo, Ricardo Piglia, Tomás Eloy Martínez. Todos cuentan los 6 millones, distintas historias. Y los 6 millones de tipos que depositaron su voto no quieren decir... A ver, la contabilidad liberal nos aplana todos los problemas
partiendo de una presuposición que es absolutamente falsa, y es que los motivos de cada uno son iguales en cada uno. Claro. Esto no es cierto jamás. Primer asunto. Segundo asunto. Perón es un jefe político que actúa según determinadas relaciones de fuerza. Y en determinadas condiciones tenés a un Perón que se acerca a los montoneros. Otro que se acerca a las 3A. Y los dos son verdaderos. Esto es, las 3A son una decisión de Perón y los montoneros también. ¿De Perón? Sí, claro. ¿O hizo la vista gorda? No. Perdón. En enero de 1974, Perón hace una reunión con la representación de los diputados peronistas que habían renunciado por las leyes represivas que Perón manda al Congreso. Y entonces en esa, en ese monólogo, Perón les informa: a la violencia se responde con la violencia, y agrega, dentro de la ley o fuera de la ley. Dice eso. Sí, señor. Esto es textual y esto está en la crónica lo podés leer en sus obras completas incluido, está incluido, no me acuerdo, cito de memoria de modo que corro el riesgo. Tomo 24, enero de 1974. Entonces, está muy claro lo que dice. Poco antes de morir. Conviene recordar que Perón asume el gobierno a fines de 73 y se muere pocos meses más tarde. El periplo de Perón, el final de Perón, es un final cantado. Él es un hombre grande, desgastado, el cuerpo ya no da para esas exigencias y comete la imprudencia de participar en un desfile en Asunción, donde está parado 2 horas bajo una llovizna, y de eso no se repuso más. Ya no tenía... Se acuerda de todo. Yo cuando lo contás me acuerdo yo, pero te acordás de todo. Bueno, digamos que uno cuando se dedica a un cierto oficio tiene que manejar esos elementos, ¿sí? No acordarte de todo. Cristian, ¿qué pensás? A mí me parece una cosa interesante que trabaja Alejandro no tanto en los 4 peronismos, aunque está de fondo, sino en las dictaduras, que es la cuestión de los ciclos del capital. Es decir, hay una cuestión llamativa que es que el proceso político en el cual funciona el peronismo y en el cual funciona Perón como líder es el ciclo industrial del capital, ¿no? En cierto modo está muy sabido, ¿no?, cómo es la estructura del keynesianismo, estado de bienestar, ¿no?, pleno empleo, una serie de características en las cuales funciona el liderazgo de Perón y su periplo político. Ahora, cerca de la muerte de Perón, en el 73, se da un cambio de ciclo, que es el origen del neoliberalismo, y que supone que la valorización industrial del capital cambia por la valorización financiera, lo que permite desarmar la industria del país y cambiar la lógica política de todo el país y de toda la región y del mundo entero. Es decir, el capital se pasa a valorizar en términos financieros. Ese problema hace que la muerte de Perón sea casi contemporánea de la muerte política del funcionamiento que tiene el peronismo en esa etapa. Es decir, cuando termina el ciclo industrial, lo que aparece es un ciclo en el cual el peronismo, tal como funcionaba, no puede existir más, porque los sindicatos no van a existir en esa lógica, porque la política va a tener que cambiar, ¿no? Es lo que de cierto modo vimos con el neoliberalismo. Entonces la muerte de Perón es muy extraña porque coincide exactamente con ese cambio de ciclo. Señores, una maravilla. Libros que anden circulando por ahí, chivos. Alejandro, chivos, dale. Mirá, en este momento el chivo es Plaza Tomada. La Revolución Rusa. Está bien, sí, claro. Es un chivo más antiguo. Es un chivo más antiguo y aparte en este momento el Huracán no está disponible. El que está disponible únicamente... ¿Por qué no está disponible? Porque se agotó. Y lo van a reeditar recién el año próximo. Porque la situación es compleja, digámoslo, rápido y fácil. De modo que, claro, no digo... Vos sabés lo que... A ver, para que alguien se gaste 25.000 pesos, que tiene que pensar 3 veces a qué destina para comprar un libro, tiene que tener ganas. Yo diría 40. Este vale 25, Plaza Tomada. Este. Sí. Otros valen 40. Sí, otros valen más.
A ver, si estamos hablando de un libro español de anagrama, estamos hablando de otra plaza. Sí, claro. Olvídate. Ahí nos acordamos todos que somos muy pobres. Plaza tomada, maestro Enrique. Bueno, gracias por la invitación. No, digo, circula Vallejo. Chivo, claro. Está circulando César Vallejo, el libro de César Vallejo está circulando. Sí, ya está Bueno, circulando. perfecto. Todavía Vallejo aguanta. Sí, aguanta sin duda. Aguanta Cristian. muy bien. Hay algunos libros que están por salir, pero por ahora hay cosas muy viejas. Yo trabajo mucho el pensamiento de León Rosichner. Es tímido. Qué maestro León Rosichner, ¿no? Qué grande, qué grande. En esta colección va a salir el año que viene un ensayo sobre León Rosichner que va a escribir, que está escribiendo acá el compañerito. Así que esperemos que eso esté. Impresionante, Rosichner. ¿Sabés que lo reeditó Horacio González? Bueno, yo con Diego Stulbarg hicimos la edición de esas obras. Como un Foucault, ¿no? Es Rosichner, ¿no? Tiene sus diferencias, pero tiene su campo de similitudes, pero al mismo tiempo una originalidad enorme. Si se hubiese quedado en Francia, no si hubiese nacido en Francia, si se hubiese quedado en Francia, hablaríamos de Rosichner como hablamos de Deleuze, como hablamos de Foucault. Claro. Sin duda, sin duda. Sí. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Comprar, leer, no sé, pedir prestado, Plaza Tomada. Un libro estupendo, así como te lo digo, ¿eh? No dejes de leerlo. Haceme caso, ya venimos. Descamisado terminó la era aquella del fraude y la humillación. Hoy ya te alumbra una estrella que en tu campo abrió una huella y se llama Juan Perón. Descamisado el 17 de octubre marcó tu etapa inicial. Ser justicia descubre y con su marcha te cubre la revolución social. Tienes aguinaldo, jornal luciente, con Evita Duarte se acabó tu mal. Y allá en la avenida se alzará imponente el descamisado monumento ideal. Por eso las almas vibran entusiastas y ya soplan vientos de gran redención. Banderas triunfales sacuden las astas y gritan los pechos, Perón, Perón. Descamisado ya triunfó la patria mía, la que el obrero soñó. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. El grito y el silencio en su cuarto mes. Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por Alternativa Teatral. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31
2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Juan Tata Cedrón y Mauricio Cartún, una juntada. Domingo 9 de noviembre a las 20. Teatro Catalinas Sur, Benito Pérez Galdós, 93 La Boca. Entradas por alternativa teatral con un 20% de descuento hasta el 17 de octubre. Rumbo al sur con la chata llena. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Acá escuchándolos, compañeros, buen día, en Merlo, provincia de Buenos Aires, con Urba. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Ensayo, cuento, novela y poesía en la boca de sus autores. Momento de libros en el refugio. Bueno, como es streaming, uno ahí apareció, ¿no? Ahí estamos. De pronto apareces. Me impresionaron los cuentos de Elsa Trukharov. Recién hablaba de uno que se llama Reloj. Me impresionó, en ese cuento el ritmo me impresionó. Cómo se mezclan distintas situaciones en un encuentro en una casa de campo, que tendría que ser un encuentro de plena armonía. Bueno, nunca es así. Nunca es así, en la vida tampoco, nunca es así. Elsa Trukharov, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Osvaldo? Qué alegría estar acá con vos otra vez. Decime el título del libro, porque me lo sacaste. La familia de las cosas. La familia de las cosas. Y es distinto este libro a otros que leí tuyos, otros textos, otros cuentos, porque los objetos son centrales. Sí. Las cosas son centrales. Sí. Y los objetos están todo el tiempo diciendo algo más de lo que dicen si no estuvieran en esa situación. Exacto. Contanos. Bueno, es un poco eso, o sea, son cuentos de cosas, son cuentos inspirados por cosas y por situaciones donde esa cosa toma un protagonismo muy particular. Ya sea porque empieza a hacer, viste, las cosas no hacen usualmente, pero a veces se revelan, pasan, digamos, ocurre un problema con la cosa que de alguna manera despierta un montón de situaciones entre la gente, los protagonistas, las protagonistas. Entonces algunos cuentos tienen que ver con eso, con algo que pasa con esa cosa y despierta y hace pasar cosas entre los protagonistas. Una ensaladera, por ejemplo. Una ensaladera, un paraguas. Un paraguas. Un paraguas que de pronto no se cierra. Bueno, ese es uno. Otras veces la cosa es casi una especie de símbolo. Ese cuento Reloj, por ejemplo, yo, si bien el reloj aparece en el cuento, creo que todo el cuento se encamina a algo que es una imagen final, que no la voy a decir, con ese reloj, y de alguna manera está hablando del tiempo y de lo que les está pasando a los personajes. Uh-huh. Bueno, no sé, son todos cuentos donde las cosas están protagonizando, así nacieron, así fueron dándose en mi imaginación, y esto nació como un proyecto general, si bien son cuentos separados.
Yo tuve el pero proyecto lo del pensaste libro. así. Sí, a partir, no del primer cuento. El primer cuento que escribí, que fue Paraguas, que además es el primero que quedó en el libro, Claro. Todavía no sabía que estaba escribiendo eso. Un día alguien me leyó el poema de Mary Oliver, el poema que es epígrafe de acá, Ujú, que es un bellísimo ujú. poema, que se llama Gansos Salvajes, y que termina diciendo, para encontrar tu lugar en la familia de las cosas. Y cuando escuché ese poema, yo ya había escrito 2 textos que tenían cosas de protagonista, y dije, claro, esto es lo que me está pasando. Estoy buscando algo alrededor de esto. Y a partir de ahí empezaron a surgir cuentos y cuentos. Pensaba cuando lo leía que las cosas es como que están y pasan desapercibidas hasta que toman un protagonismo inesperado. Y es que es así. Porque un paraguas no puede tener un protagonismo. Es que Bueno, lo nos tiene. manejamos automáticamente con los objetos. Claro. Y de pronto, no es automático. De pronto pasa algo. ¿Viste? De pronto, no sé, se te cae un salero al piso, se rompe y es una pelea feroz con tu marido. ¿Por qué rompiste el salero? Por ejemplo. Claro, la corbata. Y es una pelea, bueno, esto no pasa, ¿no? No estoy contando otro ejemplo, pero digo, y de pronto el salero todo está concitando, acumulando un montón de cosas no dichas en ese mundo, en esa relación. Un poco. O sea, lo hiciste al libro programado de esta manera. Sí, lo hice programado de esta manera. Como en serie, un cuento, después otro, pero el objetivo era este. Tenía eso, yo estaba escribiendo otro libro mientras tanto, era pandemia, estaba escribiendo El pasadizo secreto, libro del que hablamos mucho con vos. Bueno, está presente la pandemia. Claro, el libro está dividido en 3 secciones. Una es las cosas del desear, otra es las cosas hacia adentro, y las cosas hacia adentro una sección breve, pero tiene cuentos de pandemia, algunos muy, muy acotados, otros más largos. Y el último es las cosas en el tiempo, donde aparece la reflexión sobre eso, las cosas en el tiempo. Y sí, yo lo hacía casi como un descanso del pasadizo. Claro. Bueno, digamos, todo tiene distintas ambiciones y distintos tiempos, ¿no es cierto? Porque además sos ensayista, en fin, tenés... Sí, pero en la pandemia fui más escritora que ensayista. También escribí algunas cosas de crítica, pero estaba como muy metida en la ficción. Hay un cuento muy breve, porque esto es radio, y es streaming, ahí estamos en pantalla, que es muy, muy dramático, muy sutil y muy contundente. Parece toda una contradicción lo que estoy diciendo, porque es muy terrible y a la vez tampoco es que dice tanto, ¿no? Sino como en los mejores textos sugiere claramente una situación, no sé. Sí, no la vamos a decir para pero podés darle leerlo. Dramatismo. Sí, vos sabés que hay algo que sí quiero decir. Yo creo que este cuento es el único cuento del libro que no tiene humor. Porque a mí el libro me hace reír en general, y este es el único cuento del libro con el que yo no me reí, ni mientras lo escribía, ni logro reírme cuando lo leo. El cuento se llama Zoquetes, y estoy buscándolo, acá está. Cierra la sección Las cosas del desear. Zoquetes. Se pone zoquetes blancos y zapatillas de lona roja con suela fina. Esa primavera está de moda la reminiscencia años 50, faldas con calzado bajo, piernas desnudas y medias de algodón infantiles a los tobillos. Elige un vestido amplio, sabe que no habrá vendajes, pero prefiere ropa que no presione la zona. Se encuentra con él en una esquina de Barrio Norte. Casi no se saludan. Mientras buscan el número del edificio, él dice que, aunque no puede estar seguro de que le corresponda hacerlo, en unos meses tal vez ayude con algo de plata. Ella dice que sí le corresponde y no es una ayuda, lo que tiene que dar es la mitad. El edificio es elegante, toca el portero eléctrico como le indicaron, 3 timbres cortos, contar hasta 3, un timbre largo. Nadie responde, pero la chicharra abre la puerta. En el ascensor no hablan.
Un hombre con ambo verde claro los hace pasar al living amueblado como sala de espera y cuenta los billetes del sobre que ella le ha entregado. A él le señala un sofá, a ella la lleva al consultorio. Otro hombre le estrecha la mano, es el anestesista. Espera parada junto a la camilla. Toma, dice sin mirarle al que le abrió la puerta y le extiende una bata inmaculada, blanca, de cirugía. Pasa atrás del biombo, sacate absolutamente toda la ropa y ponétela. Ella ve los ojos de él subir despacio por sus piernas desnudas. Después los ve, suspicaces, enfocar por un segundo los del anestesista, que miraba lo mismo, y regresar a ella, esta vez directo a sus pupilas. Los soquetitos, no. Esos soquetitos, déjatelos. En la sala de espera, él ojea una revista de deportes y bosteza. Atrás del biombo, ella tiene los dientes apretados. Se arranca los soquetes, pero se los vuelve a poner. Después se los arranca otra vez, le duelen los maxilares, pero le da miedo desobedecer. Se los pone. Gruesa, tosca, la bata le raspa la piel desnuda. Pasa entre los dos hombres con los ojos clavados en el suelo. Se ubica en la camilla. De pronto los mira. Están parados uno a cada lado de su cuerpo. No me va a pasar nada, ¿no? Dice. Tranquila, susurra el anestesista. Yo estoy acá para cuidarte. Ella se acuesta y coloca en cada estribo un pie. Sus piernas abiertas y desnudas. Sus pequeñas medias blancas. Siniestro. Sería una posibilidad, ¿no es cierto? Sí, yo busqué lo siniestro, sí. Es lo decir, siniestro en un aborto ilegal, por supuesto, pero un aborto de clase media acomodada, de clase alta. Un aborto que se puede pagar, donde se paga un anestesista, donde hay un médico, y sin embargo la impunidad está igual. La vulnerabilidad de esa mujer está igual. La impunidad con la que se le miran los soquetes, dormirse en el medio de dos hombres que pueden hacerte cualquier cosa, además del aborto, que les estás pagando. Y vos podés no enterarte jamás. Es terrible, lo leo y me pongo mal. Hablemos de ensaladeras. Hablemos de ensaladeras. Ensaladeras es muy divertido. Que es muy divertido. Conté algo de ensaladeras. Y Ensaladeras, sí, bueno, es una historia de... Yo creo que ese libro tiene tiene varios cuentos que son de amor. Ensaladeras es el lado oscuro del amor, ¿no? Es un cuento del lado oscuro de la convivencia. Pero como en el fondo es un cuento de amor, yo creo que, nada, a mí me sigue enterneciendo. Y después hay un cuento de amor del lado luminoso, que es un cuento muy erótico, que es Camisa, que para mí también es un cuento de amor. A nuestros modos. ¿Es el que hay una diferencia de edad muy grande? No, ese también es un cuento de amor. Entre pero ella y es él. otro. Es el de la diferencia de edad muy grande, es otro tipo de cuento de amor, no de convivencia, es Paraguas. Paraguas. Sí. 27 años. Sí, 27 años de diferencia de edad. Me acuerdo. Sí, sí. De ella mucho más grande. Sí, lo aclaro porque ese cuento que tiene todas las marcas, yo cuando lo escribí no puse que la mujer no puse la frase, ella tiene 27 años más que él, me parecía innecesario. Puse todas las evidencias, puse que salen del cine. Es interesante esto que te voy a decir. Salen del cine. ¿Cómo sé yo la edad? No, espera, porque te cuento. En el cuento original decía que salían del cine, de que había habido, la protagonista era una diva de la década del 70 y que ella la conocía esa diva y él no. Después decía los 27 años que los separan y después decía pequeños detalles obvios, como que él vive en un monoambiente y ella es una señora casada que tiene empleada doméstica, cosas que te permiten pensar de qué lado están los 27 años que los separan en cuanto a situación económica, desarrollo de la vida, ella tiene marido, bueno, hay un montón de indicios. Sin embargo, la gente que lo leía entendía siempre que el tipo era más grande. El texto decía claramente, ella conocía a la actriz. O sea, el lugar común, digamos. Alucinante, el lugar común. Entonces tuve que poner
No, pues ya de algún lado lo saqué. Puse una frase, no, de los 27 años que lo separan estaba en el original, Claro. pero tuve que poner una frase que es que él va al cumpleaños de la mamá que tiene un año menos que ella. Entonces ahí creo que se puede entender. No, alucinante. Entonces lo tuve que cambiar. Yo no quería ser así de explícita. Claro. Este es tu último libro. Ese es mi último libro. Sí. ¿Y de teoría? No, de teoría yo no sé si voy a volver a escribir, te digo la verdad. Pura ficción. Quiero escribir ficción, quiero seguir escribiendo ficción. ¿Novela? A lo mejor escribo teoría, pero ¿Una en este novela? momento tengo ganas de una novela, Bien. pero necesito tiempo, Osvaldo. Claro. Necesito tiempo para una novela. Elsa Drukarov, La familia de las cosas, no dejes de leerlo, léelo, conseguilo, compralo, pedilo prestado, no sé qué, pero vos léelo. Léelo, siempre con Elsa encontramos siempre hondura, inteligencia, también humor. Por supuesto, también humor. Muchas gracias. Gracias, Osvaldo. Esto es El Refugio, hay mucho más, son las 13 minutos y todavía tenemos muchas más cosas. ¿Cómo hacemos? Ya venimos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. La expansión del universo no terminó. Big Bang. Un teatro de la mente con Marcelo Figueras. Los viernes a las 23, Big Bang. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
Cuando hay una sala de teatro que uno no conoce, uno se pregunta, ¿por qué no la conozco? ¿Por qué? Bueno, tiene mucho que ver con que el teatro independiente en la Argentina ocupa un lugar tan central, tan impresionantemente central, que por fin de semana puedes contar 100 espectáculos. Bueno, un espectáculo que estoy en deuda, porque sé que es muy bueno, es La Changuita, y el dramaturgo, director y actor es Alejandro Lifchitz. Lifchitz, lo dije pasablemente bien. Perfecto, perfecto. Fandango Teatro. Primero decime qué es Fandango Teatro. ¿Cómo es ese teatro? 50 localidades, me contabas. Sí, bueno, es un teatro que anteriormente era una casa antigua. Hace 11 años que abrí las puertas. Se convirtió en teatro. Se convirtió en teatro. Había sido de todo. Había sido un lugar donde había taller de costura, bueno, una empresa de tecnología. Y bueno, hace 11 años estaba destruida y abandonada y entré, pude alquilar. Me fui a vivir ahí para, bueno, poder costear un poco los gastos y, bueno, bastante a pulmón se fue armando y, bueno, acá estamos todavía funcionando. ¿Y hoy funciona como teatro, como escuela también? Sí, es un teatro que tiene programación de jueves a domingo de distintas cooperativas, también tiene un espacio de formación y, bueno, en ese espacio también las personas que participan encuentran también un ámbito para mostrar los productos que van surgiendo también, digamos. La Changuita está en la Costanera. Sí, es un chiringuito en la Costanera. Vi la fotito. Que ya no hay más casi. Que creo que siguen existiendo, ahora un poco pero modernizados. Chiquitos, Sí, ¿no? un poco modernizados. En una época, vos sos obviamente muy joven, estaban los carritos de la Costanera. Bueno, un poco por ejemplo, emula eso. Los años locos era top. Total. Muy caro comer un bife de chorizo en ese lugar. Pero bueno, te digo, hasta no hace mucho tiempo era muy común ir a comer una bondiola a los carritos de la Costanera. ¿Qué pasó? Bueno, igual creo que siguen estando. De hecho, poquito, yo estuve hace poco, muy poco. En Costanera Sur, bueno, hay Costanera Norte y en Costanera Sur. La Changuita transcurre en Costanera Sur. Claro. Y un poco. Ahí no me acuerdo. Claro, creo que todavía creo que subsiste arañando. Sí. Pero subsiste algo de eso. Igual la hipótesis de la obra es que el resto de los puestos sí se cambiaron a otro tipo de propuestas culinarias más de moda, comida mexicana, sushi, y que este puestito, que es La Changuita, bueno, siguen manteniendo la cultura popular que ellos dicen hacerlo para mantener la tradición, pero nos vamos enterando que en realidad es porque no tienen dinero para cambiar la comida tailandesa. Mira, ahí está como personaje en el streaming recién, ahora no. Ahí está sí. Como personaje, exactamente. ¿Y qué les pasa? Bueno, digamos, tiene que ver con un realismo grotesco, quizás, ¿no? Tiene, por lo que veo. Coquetea con eso, pero es bastante irónico, digamos, el planteo escénico. Bueno, la hipótesis, como te decía, el resto de los puestos pasaron a otro tipo de propuestas y acá ellos no venden nada. Se acercan los clientes y preguntan qué hay, ellos hacen toda una teatralización para tratar de que alguno se quede, compre algo. Un chori, y no lo consiguen, y en eso irrumpe un influencer norteamericano que viene a hacer una transmisión en vivo y viene a Argentina a premiar con un suculento monto en morlaquitos extranjeros a la historia que según su criterio mejor refleje nuestro folclore. Entonces, bueno, ahí tienen ellos el desafío de mostrar que ellos son verdaderamente lo que mejor expresa la cultura popular. Y ese día, de casualidad, ellos lo esperaban otro día, él se anticipó, y ese día justo los está visitando también el padre, ellos son un matrimonio, los está visitando el padre de una de ellas, del padre de ella, digamos, que es una persona mayor que está asistida con un tubo de oxígeno y es un poeta maldito, él se define así, el poeta maldito del oeste, que bueno, es el único que no se presta... Debe ser el que está ahí. Exactamente, que es el que no se presta a este juego para quedar bien ante el extranjero. ¿Cómo surge la obra? Porque evidentemente vos estás hablando de pauperización. Pauperización. Estás hablando de que no tenemos un mango, de que nadie nos compra nada. Sí. ¿Cómo surge o cómo progresa ese material? En realidad, originalmente, yo no empiezo a escribir a partir de la necesidad de hablar sobre un tema en particular, sino que hay algo que por ahí me sirve como disparador y se va desplegando el material. Y en este caso era el puestito, el chiringuito en la Costanera. Me resultaba muy atractivo.
hay algo de la puesta en escena que Larisa, cuando lo vio, lo resaltó bastante, que es que el público ve como si fuera a través de la pared trasera del puestito. Entonces la ventana para atender a la clientela está al fondo del escenario. De manera que los personajes cuando atienden dan la espalda al público. Y ese dispositivo también me parecía que generaba algo simbólicamente interesante. Hay un público que es el público, la clientela que va a comprar, el público del teatro, y también está el público del influencer. Entonces me parecía que eso rimaba de una manera que me parecía atractiva. Y en sí el puestito como un universo de la cultura popular que también me parecía convocante. No es tu primera obra. No. Hay varias previas. Sí, varias previas. Si tuviera que decir algo que me gusta mucho, es la presencia del humor en las obras, sobre todo como para correrlo de algún lugar solemne, como quizás claro. Eso de ponerse como en un lugar medio de bajada de línea. Si bien hay, evidentemente, temas que cruzan el material, bueno, a mí me gusta que no se subordine la potencia escénica a la necesidad de transmitir una idea unívoca, digamos, sino que estén, pero más extrañados, contradictorios, incómodos, digamos, los temas. Miraba en el streaming el vestuario, ¿no? Un vestuario, sí, claro, de gente, sí, mira el señor, toda la ropa media sucia, la señora con ese delantal. La pelean como pueden, por lo que yo veo. Exactamente. Sí, no están vendiendo nada, tienen que pagar el tratamiento del ¿Y padre. qué se proponen? Bueno, cuando irrumpe este influencer, el influencer viene con la promesa de que va a elegir entre 3 historias. Una es la canchita de bochas de una sociedad de fomento en Villa Santa Rita, otra una murga, centro murga a los pelandrones del Bailongo, y la changuita. Y él va a elegir, como si fuera un reality, cuál es la historia que para él mejor refleja la cultura popular, y le va a dar $20.000. Y la anécdota de la obra transcurre cuando llega este influencer y, bueno, estos personajes se desviven por tratarlo bien y de demostrar que son lo más popular que él puede encontrar en estos pagos, digamos. ¿Cuándo estrenaste? ¿Hace poco, hace mucho? En julio. En julio, sí. ¿Y la sostienen? La venimos sosteniendo, siempre obviamente remando, como es natural en el teatro independiente. ¿Y qué otra programación hay en el teatro? Tenemos, como te digo, ahora en este momento, bueno, los viernes está la changuita, mañana también hay un evento solidario que se llama Fogón, que simplemente cantan canciones que sepamos todos. Los sábados a las 20 hay un ciclo de obras breves. A las 22 antes de entrar dejen salir, los domingos también Madres, la sangre que nos une, y también otro ciclo de obras breves que se llama Arcoiris. En este momento tenemos esa Perfecto, maestro. La changuita, repitamos, ¿cuándo está? Y la dirección del teatro. Sí, la changuita, viernes 20:30 en Fandango Teatro. Las entradas se sacan o se reservan por Alternativa Teatral. Y esto es Luis Viale 108. Y si me permitís, nombro rápidamente al elenco. Todo. Bueno, actúan Javier Barceló, Graciana de la Madrid, Aníbal Tamburri, y la asistencia de dirección es de Romina Puig. Completo, señores. Hay que ir a ver buen teatro y la changuita seguro que lo es. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Gracias a vos. Esto es El Refugio. Ya volvemos. Hay mucho material. 23-27. Hay mensajes. Todavía no dije que es 11-3200-0530. Chao. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11-3200-0530. Somos Radio. AM530. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Cuando la semana no termina de morir y el fin de no termina de nacer, vayan a laburar. El antídoto radial para las promesas incumplidas.
Martín Piqué, Facundo Cardoso. Vayan a laburar. Sábados de 1 a 4 de la madrugada. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Felicitas Bonavita está en AM530. Vamos a hablar con Soledad Alonso, secretaria general del gremio que nuclea trabajadores de ANSES, diputada en la provincia de Buenos Aires, de Unión por la Patria. ¿Cómo está, Soledad? Gracias por recibirnos. Bueno, yo creo que la gente, el clima social está muy caldeado con la vergüenza de lo que es este gobierno, no solo por la estafa Libra, por las coimas de Karina Milei, sino por ahora la vinculación del narcotráfico con diputados como José Luis Esper. Creo que esto va a ser algo muy importante y también ver cómo la Corte Suprema, que se mantuvo cajoneada durante 4 años, esta causa en menos de 24 horas más o menos le procede a la extradición, que es muy burdo. A las 12, Bonavita 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Pablo, Luispa y equipo, habla Roberto desde Chacabuco. Cuando ando en la camioneta lo puedo escuchar. Desde Chacabuco se escucha bien. Sigan así y los escuchamos todas las tardes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Cuando cae la noche, el mundo de la cultura encuentra su lugar en El Refugio. Ya cuando escucho los chivos ya me divierto escuchándolo directamente. Está bueno, a ver, poneros un poquito más que me gusta. Ahí está. Muy bien, los chivitos. Bueno, vamos con los chivos. 21 de octubre, Teatro San Martín. A las 5 de la tarde, mesa de diálogo con Oscar Araiz, Norman Binagli, Victoria Herrera y Dulcinea Segura Ratagán. Es una mesa de diálogo a las 17 horas del martes 21 de octubre. A las 18, en el Hall Central Alfredo Alcón, planta baja, proyección de video, Freddy Romero, acompañamiento musical Felipe Herrera, a cargo del taller Danza Contemporánea del San Martín, ¿es correcto? ¿No es cierto? Esto es a las 18 horas, a Hall Central Alfredo Alcón. Es el libro, este es un libro que me han regalado, muy hermoso, Pájaro Negro que Danzas. Biografía de Freddy Romero que se presenta ese día en ese horario, ¿no es cierto? Aquí lo tengo, Volar Alto, hermoso, por lo menos en cuanto a cómo está planteado el libro, es muy bello. Seguimos, señores, en el marco de los eventos de los 40 años, la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, junto a la Cátedra Planificación de la Comunicación, invita a la Mesa Modelos de Desarrollo y Reconstrucción Nacional. ¿Qué Estado necesitamos? Esto es una pregunta central. ¿Qué Estado necesitamos? Para el gobierno actual, ninguno. Para los que tenemos otro pensamiento, que somos muchos, un Estado que realmente le sirva, sobre todo a la gente más vulnerable. Y a todos, porque el Estado es de todos, por supuesto. Esto es Ana Castellani, Claudia Bernaza, Jorge Sotelo. Presenta al maestro Daniel Franco. Muy bien, Daniel Franco, muy bien. Modera Martín Suchelli. 23 de octubre, que es jueves, 7 de la tarde, Facultad de Ciencias Sociales, Santiago del Estero, 1029. Presenta Dani Franco. ¡Qué talento, Dani! Muy bien, muy bien. Muy bien, Dani Franco. Una estrella aquí, bueno, evidentemente en la facultad también, ¿no es cierto? Animal Teatro Castro 561, Vejez.
dramaturgia Juan Serafini, actúan Diego Arenas, Juan Serafini, dirección Juan Serafini. Es un domingo como todo, según anticipa, y Cholo pasa a buscar a su madre, Marta, que tiene 84. Cholo tiene 50. Les cuento. Bueno, parece ser que tiene la libido exacerbada en un cuerpo que no responde, según me informan. Y bueno, recuerdos, conciencia de una muerte cercana cuando todos los seres que la rodean están muriendo. Animal Teatro Castro 561, Capital Federal. Esta es la información que tengo. Un grupo que a mí me fascina, Fadeiros. Lo fui a escuchar también, me acuerdo, a este lugar. ¿Te acordás, Dani? No lo escucho. Me dice algo que no lo escucho. Vivo, exactamente. Bueno, se presentan el miércoles 22 de octubre a las 9 de la noche en Borges 1975 en Palermo. Entradas por Pass Line. Qué grande, son fados y canciones de Portugal, son excelentes, realmente excelentes. Anoche vi algo que, como lo comentó Larisa Rivaroli, lo comentó muy bien, muy bien. No voy a hablar del espectáculo, sí decir que me gustó mucho, qué hacer con todas estas cosas. Es una muy buena pregunta, sobre todo en un momento donde hay una mudanza, donde hay cajas y cajas y cajas, y hay un documental y una historia. Lo comentó de manera impecable nuestra columnista Larisa Rivarola, pero les cuento que podía discrepar con ella, decir, no me gusta nada, no, es excelente, y en un teatro que hacía mucho que no iba, El Grito, que la verdad está muy bien puesto el teatro. Abajo hay una zona muy amplia, donde te vas a encontrar con obras de arte, artistas plásticos, sillones, un barcito, y después subís y tenés el teatro. El Grito en Costa Rica, a metros de Juan B. Justo. Marcelo, desde Rosario, dice, hablamos de León Rossigner, que escribió en su exilio Perón entre la sangre y el tiempo. Nada que ver con Foucault, dice. Es freudo-marxista y escribe ese libro en los últimos días de su exilio en Venezuela. Se trata de una crítica dolida y honda que se remonta a los fundamentos mismos de la subjetividad obrera y a las creencias de una izquierda incapaz de cuestionar los núcleos de la sujeción. Mira, muy bien, Marcelo desde Rosario, y saludo al maestro Ulises. ¿Cómo va, maestro? ¿Cómo va, Rodríguez? Buenas noches. ¿Cómo andan por ahí? Bien, ¿dónde estás? Estoy en Buenos Aires. Bueno. Llegado desde, hablamos desde Oberá, volví el lunes, así que ahora estoy en la ciudad de Buenos Aires. Pero vengo con algo para sorprenderte otra vez, a ver si, aunque sea porteño, en esta oportunidad. ¿Qué película viste? No, vos sabés que el lunes arranca un festival de cine cooperativo en la ciudad de Buenos Aires. No. Mirá. Contame. Bueno, en el Centro Cultural de la Cooperación, como no podía ser de otra manera en ese lugar, se va a comenzar la primera edición del FECICO, que es el Festival Internacional de Cine Cooperativo, que está organizado por una cooperativa audiovisual que se llama CALA, Cooperativa Audiovisual Latinoamericana, junto al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y al Centro Cultural de la Cooperación, ¿no? Además de que este es el año internacional de las cooperativas, ¿no? Este año, el 2025, se considera el año internacional de las cooperativas. Entonces se le dio curso a este festival que durante 3 días, lunes, martes y miércoles, va a exhibir una serie de cortometrajes y largometrajes también que hablan de el trabajo solidario, de la producción autogestiva, del poder transformador de lo colectivo en lo audiovisual, ¿no? El lunes, que es el día que comienza el festival a las 19 horas, ¿sí? Se va a hacer la presentación del festival, obviamente, se van a exhibir los cortometrajes Motriz Cooperativa y Camino de Regreso, y el largometraje de apertura va a ser De la resistencia a la existencia, que es un documental sobre
la cooperativa que formaron los periodistas, diseñadores y todos aquellos que integran Tiempo Argentino. ¿Sí? Qué bien, ¿no? Porque Tiempo Argentino sigue siendo una cooperativa, lo cual demuestra que es posible hacer una cooperativa y sostenerse en el tiempo, ¿no? Me parece. No, sí, claro. A ver, es un diario impreso que sale los domingos, es un diario cooperativo, y a la vez tiene su sitio web de noticias con actualización permanente, y es uno de los pocos diarios, ya que lo nombrás, que le da un espacio a este tipo de noticias, claro. ¿No? Le da lugar a otro tipo de noticias, si se quiere, y con más análisis y profundidad que otros diarios a los que estamos acostumbrados. ¿Esta es la primera vez que se hace esto en el Centro de la Cooperación? Vos sabés que no solo en el Centro de la Cooperación, sino que es el primer festival, al menos en Latinoamérica, es el primer festival de cine cooperativo. O sea, no hay, hasta el momento, no había un festival que pusiera el foco en las cooperativas audiovisuales y en películas hechas con una mirada colectiva y cooperativa. ¿Se entiende? Cooperativa significa que se juntan para llevar adelante un proyecto, en principio. Claro, a ver... que no tienen apoyo, no tienen apoyo más que la cooperativa. Exacto, la cooperativa se trata de que es como, no hay patrón, diríamos, ¿no? Es un proyecto autogestivo, ¿sí? Donde el eje de la cooperativa es lo solidario, diríamos, ¿no? Donde es el trabajo solidario. De ahí nace, es la raíz de las cooperativas, ¿no? La cooperativa tiene una mirada colectiva, a diferencia de lo que puede ser quizás una empresa privada, que bueno... Esto marca también lo estético. Bueno, en el caso del audiovisual, por ejemplo, ¿no? El tipo de historias que cuentan las productoras audiovisuales que son una cooperativa son historias que buscan quizás esa mirada, digamos, la mirada colectiva, la mirada solidaria, la mirada transformadora a través del trabajo como hace la hormiga, diríamos, ¿no? El trabajo en conjunto, ¿sí? ¿Esto de qué día va? Bueno, esto comienza el lunes 20 de octubre a las 19 horas, y esto lo remarco, todas las actividades son con entrada libre y gratuita, ¿sí? Y culmina el miércoles. Pero déjame decir una cosita más que me parece que es muy interesante, porque claro. Va a haber, además de las proyecciones, también se van a hacer mesas redondas, se van a hacer charlas con referentes de la comunicación y del audiovisual, y va a haber una charla de cómo producir colectivamente, cómo producir cine cooperativo, se llama cómo coproducir colectivamente y no morir en el intento. Así se llama la charla, y esa charla se va a dar el día miércoles a las 18 horas. Claro, porque ¿sí? Es difícil, ¿no? Difícil producir un producto artístico entre muchos. Sí, pero es una alternativa y una salida, diríamos, ¿no? Bueno, en estos tiempos casi te diría imprescindible. Exactamente, también pensemos en eso, ¿viste? O sea, incluso en estos tiempos puntuales, diríamos, donde quizás, o sea, hoy el apoyo de un instituto de cine, como existía en otras épocas, hoy es casi nulo. Bueno, armar una cooperativa audiovisual es una posibilidad para seguir produciendo y para seguir filmando también, ¿no? Sin ninguna duda, y estas cosas hay que acompañarlas. Repetí que es entrada libre y gratuita. ¿El horario de comienzo el lunes lo tenés? Sí, claro, comienza el lunes 20 de octubre a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación. Esto es Avenida Corrientes 1543. Sí, frente al San Martín. Exactamente, frente al Centro Cultural San Martín, y es todas las actividades que las pueden encontrar en la página del Centro Cultural de la Cooperación, días, horarios, proyecciones, mesas, todo detallado ahí.
Es entrada libre y gratuita, o sea, no es hay muy que pagar importante, muy un peso y se puede importante disfrutar. decirlo, ¿no? Muy importante. Sí, claro. Ulises, claro. te mando Bueno. un fuerte abrazo, ¿eh? Muchas Bueno, muchas un gracias. gran abrazo y nos vemos en el cine. Dale. Apaguemos los celulares y pongámonos cómodos. Porque en el refugio corremos el telón para charlar de teatro. Y qué bueno es saludar a nuestra amiga Larisa Rivarola, ¿no? Que siempre es un placer escucharte. Y hoy me hablaba muy bien de vos también la gente de La Changuita. Bueno, lo tuyo es impresionante, Larisa, te escucho. Buenas noches, Osvaldo, ¿cómo estás? Bueno, viste que se apaguen los celulares. Anoche fui a ver lo que vos comentaste también, ¿no? Y ¿por qué una señora abre el celular durante la función? Lo abre, digo. Miran la hora. Está bien, pero a mí me molesta y me distrae el resplandor del Mira, celular. es para una columna aparte, porque Sí. yo no podría decirte hasta Nada. ahora ninguna función en que no me haya pasado eso. Claro, exactamente. Bueno, te escucho en lo tuyo y nada, eso me da mucha bronca que no se entienda, que no es solamente que no suene, sino tampoco que no lo podés mirar. Es la luz, Es claro, la luz. es como una especie de foco que aparece al lado tuyo, adelante o atrás, Claro. y es imposible que el espectador y la espectadora lo entiendan, aparentemente. No sé qué hay que hacer. Te escucho, Larisa. Bueno, quería hablar en realidad del reestreno, después de más de una década, de El Bululú. Mi amigo Oscar Guzmán. Sí, exactamente. En realidad la adaptación que hicieron y que están reestrenando ahora en octubre en el Teatro Metropolitan, con dramaturgia de Leticia González de Lelis y Oscar Guzmán. El intérprete es Oski, la verdad que y quería aprovechar este reestreno muy valioso, quería recomendar la obra, no solo porque es un espectáculo muy inteligente y muy bello, sino en principio porque es, creo que, una manera también de solidarizarme con Oski Guzmán, que hace una semana... Sí, una policía lo molestó. Lo interceptó, Sí. un poquito peor te diría, lo interceptó una policía en la calle, le sacó el documento de la mano a la voz de, como si fuera un acto de teatro: vos sos chorro, sos punga, sabemos lo que haces. Entonces, esto que pasó a plena luz del día, a un laburante en la boca del subte, o sea, este nivel de violencia y de discriminación institucional, me parece que pone en el centro algo para mí muy importante, que es la construcción identitaria de nuestro país.
que es esa construcción identitaria estructurada sobre un modelo blanco y europeo, y erróneo como único modelo, porque por lo menos yo que tengo una infancia en los 80, yo fui parte de esa educación en la que se repetía los argentinos solo descendemos de los barcos, que era una manera de invisibilizar los otros componentes de nuestra identidad, ¿no? De la afrodescendencia. Pueblos originarios. Los pueblos originarios, exactamente. Entonces, me parece que en lugar de hablar de la adaptación de El Bululú del español José María Vilches, de principios de los 70, y en lugar de apelar al lugar que siempre en general se suele referenciar con que es hermosísimo lo que hace originalmente, lo que hizo Vilches en esa obra con el siglo de oro español, con Federico García Lorca, con los inmensos y el inmenso Antonio Machado. Quería ocuparme en realidad del trabajo de adaptación que hicieron Leticia González de Lelis y Oski Guzmán, porque me parece que le imprimen a la hermosa obra de Vilches una actualidad tremendamente potente cuando incorporan aspectos y vivencias vinculados a la cultura boliviana, que es la herencia familiar de Oski, y a su propia trayectoria además como actor. Y en esa incorporación lo que hicieron fue generar un espectáculo que mientras va transcurriendo se desarrolla como la misma identidad. Me refiero a como una construcción que es como una trama compleja de interacciones sociales, de herencias múltiples, que está en constante movimiento y en constante cambio. Creo que la hermosa dramaturgia que lograron Leticia González de Lelis y Oski Guzmán recuperan en esa multiplicidad además esa idea de trotamundos que también trabajaba Vilches y que advierten esa idea atravesada justamente por nuestra identidad diversa, ¿no? Y de una perspectiva muy, muy completamente suramericana. Y esa construcción además me parece que en la actuación de Oski Guzmán, el manejo del cuerpo cuando él entra y sale de cada uno de esos personajes, que incluso los hace a la vez compartiendo la misma escena. Sí, sí. Lo estamos viendo. Sí. Bueno, eso mismo es esa potencia del lenguaje teatral, ese teatro de máscaras que él propone, pero no por la máscara concreta, real en sí, sino como multiplicidad de voces, ¿viste? Las historias, los recorridos. A partir de ahí es que a mí me parece pensar en la identidad que ellos construyen. Y para cerrarlo quería referenciar en relación con el relato del Bululú, que el subtítulo de este trabajo es Antología Endiablada. A mí me parece que ahí lo antológico no tiene que ver con el carácter de recopilación de textos de la obra, sino porque lo que narra justamente es eso digno de ser destacado, que es la otra para mi acepción del término de antología, que lo digno acá para mí es reivindicar la identidad, que es un poco aquello por lo cual a Oski creo que se lo quisieron llevar puesto en la calle, y aquello que recupera y trae al centro de la escena del Bululú de una manera tremendamente digna y hermosa. Yo lo vi con Vilches en Mar del Plata, y Oski lo fue cambiando, no cambiando, sino transformando en algo que tiene la raíz de Vilches, pero que es distinto. Esto es lo que yo vi. Porque Vilches, totalmente, claro, me parece que eso es lo que recupera. Trae esta cosa desde lo latinoamericano, desde su recorrido como artista, que no estaba su historia personal. Que no estaba presente en el original, creo, por lo que me acuerdo. No, totalmente. Me acuerdo que lo vi 2 veces a Vilches haciéndolo. Era muy impresionante lo que hacía, hay que reconocerlo. Pero esto es distinto, esto es otra cosa, pero mantiene la potencia del original. Creo yo que es así, ¿no? Sí, yo creo que mantiene esa potencia de esa multiplicidad, de esa manera de interpretación, claro. Casi como restos, como esas referencias de las que va cambiando de una a otra, pero ese de uno a otro está completamente relacionado. Por eso yo referenciaba lo de la identidad, ¿no? Como esa suma de partes que están vinculadas, pero que no puede ver esas partes singulares. Vos fíjate que la policía que hizo esto es una mujer. Tengo entendido que se inició una investigación interna por el tema. Esto es lo que me dijeron a mí, por lo menos, ¿no?
Sí, yo hasta donde la referencia que tenía era la misma. Claro, pero lo que hace es atacarlo por portación de rostro, de color. Es terrible. La realidad es que es terrible. Por morocho, totalmente. Por eso, por morocho. Sí, por supuesto. Por morocho. Por supuesto. Pero diciéndole a los gritos que es un chorro. Es muy, muy notable, ¿no? Es muy increíble que sigan pasando estas cosas después de tantos años ya de democracia. Bueno, es que yo creo que el punto en el que nos encontramos actualmente es que no es solo que siguen pasando, sino que están estimuladas, y te diría sobreestimuladas. Claro, Entonces, exacerbadas, claro. Exactamente. Digo, en esos personajes que insultan a todo el tiempo, a cualquiera, que a nadie le importa nada. Horrible lo que le pasó. Yo le mandé un mensaje, acompañándolo, ¿no? Pero me pareció me pareció muy bueno que lo cuente. Esto me pareció muy bien. Que lo cuente me pareció muy bien. Porque él lo contó incluso en Twitter. Cosa que tuvo difusión. Larisa Rivarola, te mando sí, decime. Yo creo que me parece que justamente la obra tiene mucho que ver con eso, que me parece que es lo que hay que defender, que tiene que ver con nuestra identidad original, en un punto. Así que Teatro Metropolitan, Corrientes 1343, martes 20-30 horas. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, Osvaldo. Chau. Bueno, estamos llegando al final y hoy no tuve tiempo, creo que no tuve tiempo de contarles que Vicky Nardone es la productora, coordinación y puesta en el aire, que el productor general es Daniel Franco, que el operador es el maestro Carlos Di Mare, operadora de video Ailén Pavón, diseño y flyers Paula Aguirre y redes Violeta Falco. Lo dije todo, creo, ¿no es cierto? El domingo es el Día de la Madre y cuando aparecen estas fechas, también aparecen, todos los temas vinculados con la familia, con la mujer, con la maternidad, todo eso aparece en el Día de la Madre de golpe. Y lo que es cierto, absolutamente cierto, es que de distintas maneras es un día que se celebra. Por supuesto, muchos de nosotros, por un tema etario, hemos perdido la madre, obviamente, pero sí es un día de celebración, sí es un día de fiesta, de hijos que se encuentran con sus madres, de madres que abrazan a sus hijos, de regalos, o el regalo puede ser un abrazo, simplemente. Así que para todas las mamás, feliz Día de la Madre. Es una maravilla. Nadie es igual después de tener un hijo. Nadie. Ni mujer ni hombre. Nadie. Todo es distinto. Y para bien es distinto. ¿No es cierto? Porque, es algo maravilloso, único e irrepetible. Señores, terminó nuestro programa. Nos reencontramos, por supuesto, el próximo jueves para hacer el refugio en esta querida radio AM530 y nos vamos con algo insólito, rarísimo que preparó la producción y que tiene que ver con el día de mañana, que comienza en 3 minutos. Así que escuchá esta versión de las madres, de las madres, es la radio de las madres. Escuchá esta versión de La Marchita. Dale.